generoso con nosotros, con los que le seguimos, ¿sí? Y Dios lo ha sido en todos los sentidos y nos ha dado todo lo necesario y muchísimo más, ¿sí o no? Dios nos ha dado muchísimo más de lo que a veces hubiéramos querido. Y partiendo de aquí, todo lo demás tiene sentido en el libro de Malaquías, que solo son 4 capítulos. Si tú lees las demás cosas, como por ejemplo, dice: ustedes me han menospreciado, no glorificaron mi nombre. Un versículo dice: yo los maldigo con malditos son con toda maldición. Son palabras fuertes y todas esas cosas son terribles que están en este libro. Pero si no vemos la primera cosa que Dios le dice a su pueblo, que yo los he amado, perdemos el sentido de todo el libro. Entonces es importante ver ese detalle. Y es que el pueblo de Israel estaba menospreciando a Dios de una manera terrible. Su amor por ellos, su bondad para con ellos, su generosidad para con ellos, en todos los sentidos de la palabra, Dios los había amado, los amaba. Y siempre, tanto como en nuestra generosidad que estamos aprendiendo, como lo que voy a hablarles esta tarde de productividad, partimos de esta realidad, de que Dios nos ha amado, de que Dios está a nuestro favor. Diga conmigo: Dios está a mi favor. Sí. Enfatizaba yo hace rato el hecho de que la cruz es suficiente, porque necesitamos creerlo. Nuestra cultura religiosa nos enseñó que nunca es suficiente nada. Lo digo con todo el respeto, que la religión tradicional, ¿verdad?, vírgenes y santos, nunca es suficiente. Hay que ser más, hay que ser más, hay que rezar más, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Nunca es suficiente. Pero la Biblia dice que el sacrificio de Cristo, la obra de Jesús hecha a nuestro favor, es totalmente suficiente. Yo no necesito comprobarle o hacer alguna cosa para comprobarle a Dios para que Él me acepte y Él me perdone. La obra de la cruz es suficiente y es hecha a nuestro favor. ¿Está bien? Eso es emocionante. Entonces partimos de esta realidad en lo que dice Malaquías. El ser humano, sabes que batallamos mucho con eso. O sea, desde que Adán y la serpiente platicaron en el huerto, ¿sí?, de que Dios está a nuestro favor, ¿verdad? Para muchos está latente la sospecha constantemente de que a lo mejor Dios me va a fallar, de que a lo mejor Dios no está a favor mío, o que a lo mejor hay algo que yo hice que causa que Dios se enoje y esté enojado conmigo. Y entonces el resultado neto es que Dios no está a favor mío. Y esa es la tentación de muchos de nosotros. Sabes, la parábola del hijo pródigo fue una de las cosas más fuertes que Jesús enseñó para mostrar exactamente lo contrario. Fue porque, mire, el hijo pródigo, y disculpe el término, pues era un infeliz. O sea, lo que él hizo y la manera en que él trató y se comportó con su padre. Y sin embargo, tú ves y lo lees en Lucas 15, la actitud del padre hacia con él nunca cambió, haya hecho lo que haya hecho. Porque Dios es un Dios que derrocha amor. ¿Cómo es Dios? Derrocha amor, aun cuando hayamos hecho lo que hayamos hecho. ¿No te emociona eso? Es fantástico. Porque menciono esto porque todo lo que hablemos de generosidad y productividad, etcétera, si yo no fundamento esto que estaremos hablando, que hemos hablado, en el hecho de que Dios ha amado a su pueblo incondicionalmente y que es incondicionalmente generoso con nosotros, entonces nunca voy a entenderlo bien, esto de generosidad y productividad. Siempre voy a estar batallando. Y no quiero que caigamos en el énfasis en el deber de lo que nosotros, ¿verdad? En el deber de necesito que nosotros enfaticemos lo que Dios enfatiza. Y Dios enfatiza, Dios ama a su gente y es bueno con nosotros. ¿Cómo es Dios con nosotros? Bueno, ¿sí? O sea, ¿cuántos de ustedes son cristianos a pesar de su conducta como cristianos? ¿Cuántos de ustedes están aquí a punta de cachetadas con guante blanco?
O sea, la regaste y la volviste a regar y te enfriaste y te alejaste, pero el Señor obró a tu favor y tú estabas enojado y molesto con Dios o con alguien y el Señor te rescató una y otra vez. O nada más a mí. Ok, entonces sí quiero que nosotros hagamos y tengamos una determinación clara en nuestro corazón. Dios ha demostrado su completa bondad para conmigo siempre y sin excepción. Y yo no tengo derecho ni fundamento para jamás dudar de ello. ¿Está bien? Nunca dudes de la bondad de Dios, como dudó Eva, como dudó Adán. Porque Dios es bueno y Dios jamás nos está excluyendo de deleite y de alegría y gozo. La idea del mundo y de la cultura de este país es que Dios no es bueno y que de alguna manera Diosito te está excluyendo del gozo y la felicidad real. Y es mentira. Dios es bueno siempre. Y sobre de esto, lo sienta o yo o no lo sienta, sobre esto yo voy a caminar. ¿Está bien? ¿Sí? Esto es fundamental para nosotros. ¿Sabes? El mundo cree lo contrario. El mundo cree que todo es oscuro, es incierto, es temeroso, ¿verdad? Y más en época electoral. Pero nosotros hemos descubierto todo lo contrario en la Escritura a través de Jesús. De Jesús a través de la Escritura. Amén. Que Dios es bueno, Dios está en control, no hay nada que temer. Dios tiene propósitos extraordinarios para nosotros y Él los llevará a cabo en mi vida, en mi familia. ¿Cuántos están conmigo? Y leíamos hace un par de semanas en Crónicas de las palabras de David, de la boca de David, que dijo: de lo recibido, Dios, de tu mano nosotros te damos. ¿De dónde damos nosotros? De lo recibido. Realmente nunca estamos dando de lo nuestro. Estamos dando de lo que Él nos ha dado a nosotros. Y esas fueron las palabras de David. Ahora, aquí entra la parte práctica. Pero lo recibido de tu mano, de Dios, no es hada madrina. Porque ese es otro concepto que tenemos en México, que Dios nos da la bendición y luego entonces me cae un chorro de dinero. Ay, me gané la lotería, Dios me reveló el número del gordo del premio del año nuevo y ya me gané 10 millones de pesos, ¿verdad? Y eso no es un concepto bíblico. Realmente así no es la vida real, no en Dios. El concepto bíblico es la bendición. Y de hecho es lo que estábamos hablando ahorita con Alonso, su esposa y su hijo. La bendición de Dios es abundante y sin reproche y significa que Dios nos da el poder para dar fruto o el poder para ser productivos. Voy a repetirlo. La bendición que Dios nos da significa que Dios nos da el poder para dar fruto o el poder para ser productivos. ¿Sí? Y necesito que ponga atención porque esto sencillo que voy a hablar tiene el poder para cambiar nuestra manera de pensar y zafarnos de un montón de trampas y de la mucha escasez y pobreza y mezquinidad que nosotros como mexicanos luchamos constantemente. Entonces, este poder para dar fruto y para ser productivos es la forma en que Dios provee a su pueblo, provee a los que le siguen. ¿Sí? No sé si me hicieron el PowerPoint. ¿Sí? Pon ahí la primerito. Producir es a través del trabajo que nosotros hacemos. Repítalo conmigo. Producir es a través del trabajo que nosotros hacemos. Te mandé ese no era. Producir es a través del trabajo que nosotros hacemos. ¿Sí? Uno de los efectos del evangelio en cada sociedad que abraza el evangelio es que transforma a sus miembros a seres productivos y multiplica lo que ellos producen
en todos los sentidos, en todos los ámbitos, ¿sí? El concepto, ¿sabes? En todas las religiones del mundo, aparte de Cristo, aparte del cristianismo, donde todo se trata normalmente de cómo le hago para sobrevivir, ¿sí? Pero, porque así son todas las religiones, funcionan básicamente bajo ese pensamiento e ideología. ¿Cómo le hago para yo sobrevivir? ¿Cómo le pido a Diosito que me haga un milagro para yo poder sobrevivir y salir de esta bronca? ¿Sí o no? Todos los que venimos de la religión tradicional, ¿verdad? Pensábamos así. Pero en el Evangelio siempre hace que la gente se haga muy productiva. ¿Qué hace el Evangelio? Nos hace y nos convierte en gente muy productiva. Entonces la idea de que yo esté pendiente de mi necesidad es ajeno al concepto bíblico. ¿Por qué? Porque si yo solo suplo mi necesidad con lo que hago, yo no estoy siendo productivo. Voy a repetirlo. Porque si yo solo suplo mi necesidad con lo que hago, yo no estoy siendo productivo. Y el diseño de Dios para el que le sigue es hacerlo una persona, convertir a una persona a través del Evangelio en una persona productiva. ¿Está bien? Entonces la idea de que yo esté pendiente, ¿verdad?, de mi necesidad es ajeno a la Biblia. Si yo, por ejemplo, suplo lo que a mí me falta solamente, o sea, pagué mi renta, pagué mi luz, mi colegiatura, el agua, yo no he sido productivo. ¿Por qué? Porque yo solo cubrí mi necesidad. Productivo es cuando yo voy más allá de mi necesidad y ahí es donde comienza realmente productividad, ¿sí? Entonces, que yo haga cosas o yo trabaje solamente para suplir mi necesidad, todavía no he entrado al terreno de la productividad y de la generosidad. Y Dios nos ha llamado, nos está llamando a ser gente generosa, productiva para poder ser generosa. ¿Ok? Entonces, Dios lleva a su pueblo para que sea altamente productivo, para que entonces, repito, pueda ser altamente generoso. Sí. No sé si me ayudes ahí, me puedan poner esta frase, me la escriban rápido. El trabajo es un llamado de Dios. El trabajo es un llamado de Dios. Todo trabajo es un llamado. Ay, pastor, pues yo pensé que nada más ser pastor era la gente llamada era pastor o misionero o algo así. No, todo trabajo es un llamado de Dios. ¿En qué trabaja usted? ¿No trabajan? Okay. ¿En qué trabaja usted? A ver. ¿En qué? Dígalo. En fábrica de colchones La Continental. ¿En qué trabaja usted? ¿Dónde? En la casa. Ok, ese es un muy buen trabajo, importante trabajo. ¿En qué más trabajan? Proyectos. ¿En la qué? En la óptica. ¿Qué más? En el seguro social. ¿Alguien más? La Secretaría de Educación. Nada más 5 trabajan en este auditorio. ¡Wow! Estoy sorprendido. Con razón tan poquitos diezman. Okay. Entonces, tu trabajo es un llamado de Dios. ¿Sí? Todo trabajo, por muy simple o complejo que sea. Entonces, escúcheme bien. ¿Tengo la atención de todos? El que trabaja para ganar dinero no ha entendido el reino de Dios y el evangelio en cuanto al trabajo, porque trabajo es un llamado, no es simplemente trabajo para ganar dinero y ya. ¿Sí me está captando? Lo que sea que tú hagas, si tú eres un mesero en un restaurante, si tú eres dueño de una empresa con 100 empleados, si tú eres un taxista, si tú tienes un negocio, es un llamado de Dios y es una parte de tu adoración. ¿Sí? Les mencioné algunas semanas atrás lo de Abel y su ofrenda que leímos en Génesis. Dios se agradó de Abel y de
su ofrenda, es decir, la forma en que vivía Abel, la forma en que trabajaba, la forma en que él funcionaba era agradable a Dios. No solamente lo que le traía, sino lo que él hacía todos los días en la semana. El trabajo, entonces, es la actividad principal de todos nosotros, ¿sí? Y de ello se agrada a Dios. Entonces, muy importante en que entendamos, porque a veces hay una dualidad en que los que trabajan para Dios son los que trabajan en la iglesia, y no. Todos trabajamos para Dios porque todo trabajo es un llamado de Dios. Hola. Sí. Es decir, todo trabajo tiene el potencial, la habilidad de honrar y glorificar y adorar a Dios, cualquiera que sea la actividad, cualquiera que sea la vocación. ¿Están conmigo? Los veo medio aburridos, o sea, como que no les emociona que lo que tú hagas, que lo que tú haces en la semana glorifica y honra a Dios. Era para que dijeran, wow, ok, voy a lavar mejor los trastes, voy a atender mejor a los pacientes, voy a atender mejor a los niños en el salón de clase. Wow, porque eso glorifica a Dios. Siguen sin emocionarse, ok. ¿Sabes? A mí me emociona predicar. A lo mejor no soy el mejor predicador, pero me emociona predicar y servirles y ayudarles. Ojalá usted también se emocione en lo que hace. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, entrega su vida a Cristo, ¿sí? Entonces su trabajo, que antes lo tenía que hacer solo para sobrevivir y salir al día, para enriquecerse, para tener suficiente, para no ser pobre, ahora su trabajo es su llamado y voy a honrar a Dios siendo productivo en mi trabajo. Cambia la cosa. ¿Sí se da cuenta? Es esencial que entendamos eso. Ya no se trabaja para ganar dinero, se trabaja para producir. Hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. ¿Cierto? Porque si yo trabajo, solo para ganar dinero, mi actitud hacia el trabajo va a ser negativa. De que es una necesidad, es algo que necesito hacer. Un escritor no cristiano dijo: Dios dio el trabajo como castigo por causa del pecado. ¿Es correcto eso? No. El trabajo, sí, Dios lo dio mucho antes de que viniera el pecado. ¿Sí? No es una maldición, no es una cuestión negativa. Pero la cultura de nuestro país, de este planeta, tiene esa mentalidad. Entonces, si yo trabajo para ganar dinero y ese es mi único objetivo, entonces yo siempre voy a ver el trabajo como algo malo, no como un llamado de Dios. Mire, muestra un botón. Platicaba hace rato con alguien aquí en la congregación que trabaja en alguna dependencia de gobierno y el trabajo lo ven tan malo, tan negativo, que llegan 1 hora o 2 horas tarde. No 10 minutos, 1 hora o 2 horas tarde al trabajo. Porque, ¿para qué llego temprano? Estoy a gusto. Además, yo quiero desayunar en paz y levantarme y dormir todas mis horas. Porque ven el trabajo como un fastidio, algo malo, ¿sí me entiende? Porque cuando no comprendes que el trabajo es un llamado de Dios, entonces lo ves como que, ¿verdad? No necesito estar temprano, no necesito, puedo limarme las uñas y comerme unas gordas cada 2 horas, ¿me entiende? Porque el trabajo es malo. Y no voy a decir dónde veo eso cada vez, pero yo digo, ¿verdad? Sí. Hay una mala visión, una mala cosmovisión del trabajo cuando no se ve como un llamado. Entonces, nosotros, entendiendo que el trabajo es un llamado, entonces nosotros trabajamos para entonces producir. Nuestro objetivo, es ser productivos. ¿Es ser qué? Padrísimo. Ese es nuestro objetivo. No solamente ganar dinero para dejar de salir de la pobreza o alguna otra cosa. Es ser
productivos, y productivos nos ayudará a ser generosos. Ok, entonces hay algunas cosas que quiero mencionar y cierro con eso. Productividad requiere, número 1, trabajo consistente, arduo trabajo, trabajo en serio. Eso requiere ser productivo. Alguien dijo lo siguiente: la perseverancia no es un tipo de personalidad, es una elección negarse a rendirse cuando la vida se pone difícil. Es decir, ser productivo requiere perseverancia, consistencia, no rendirme cuando estoy haciendo algo. Llámese en casa, llámese en un lugar, en una empresa, ¿verdad? Se necesita arduo trabajo, trabajo duro, ¿sí? Número 2, en el reino de Dios, para ser productivo se requiere fe, ¿sí? ¿Qué se requiere? O sea, miren, Dios ha establecido un universo de fe. ¿Eso qué significa? Significa que toda persona, para llegar a ser verdaderamente productivo, va a necesitar arriesgarse de diferentes formas y maneras. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, va desde el riesgo de que yo me voy a invertir en esfuerzo, en trabajo, en hacer algún trabajo a conciencia, ¿verdad? Aunque mi jefe no me esté viendo, no me esté mirando, y probablemente nadie se da cuenta que yo hice este trabajo a conciencia y que lo hice con todo corazón, de todo corazón. Pero Colosenses dice que yo trabajo para el Señor y que de Él recibo la recompensa de la herencia. ¿Verdad que eso dice? Entonces, yo ya estoy haciendo un trabajo que requiere fe, porque no lo estoy haciendo porque mi jefe me está viendo. Cosa que es muy común en nuestro país, ¿sí o no? Lo estoy haciendo porque me ve el Señor y estoy buscando honrar a Dios. O sea, cualquiera de nosotros, yo pudiera hacer menos trabajo, con menos ganas, menos entusiasmo, y con mi jefe todo estaría bien, ¿sí o no? ¿Me seguirían dando mi sueldo? ¿No perdería mi trabajo, mi plaza? Y mucha gente hace eso. Chano me platicó, él trabajó en una empresa nacional en este país que todo el mundo conoce. Y Chano, hubo una época en que hacía eso, ¿sí? Trabajaba para que su jefe lo viera. Y como el jefe no lo veía, en lugar de andar haciendo su chamba, se la pasaba comiendo gordas, pisteando aquí, pisteando allá, jugando baraja con los amigos, ¿verdad? O cosas por el estilo. Pero Dios ya lo rescató, ¿eh? Él ya no hace eso. Entonces, tú si trabajas menos y haces como que trabajas y no lo haces con entusiasmo, tal vez te van a seguir pagando el sueldo y no te van a quitar el trabajo. Pero si yo voy a trabajar de la forma en que Dios dice, va a implicar un cierto riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que voy a trabajar mucho más, voy a ser puntual, no voy a perder tiempo o haciendo que trabajo, no, lo voy a hacer con entusiasmo, y entonces estoy arriesgándome a no recibir nada extra por el esfuerzo que estoy haciendo. Y lo estoy haciendo porque creo la promesa de Dios de que va a recompensarme Él a mí. Wow. Quiero leerles algo acerca de la revolución económica que produjo el evangelio cuando vino la reforma protestante, aproximadamente 500, 400 años atrás. Estas son las palabras de Juan Wesley. ¿Cuántos han oído de Juan Wesley? Son palabras extraordinarias. Fíjense lo que él dice. Él estaba preocupado, él fue un reformador, por paradoja o por la aparente contradicción de su propia labor como ministro. Él decía, fíjese lo que él decía: me temo que donde quiera que aumentan las riquezas, la esencia de la religión disminuye en la misma proporción. Entonces dice, no veo cómo es posible en la naturaleza de las cosas que cualquier avivamiento de verdadera religión continúe por largo tiempo. Ahora, acuérdese que estamos usando la palabra religión en un sentido correcto y positivo.
decía él, porque la religión necesariamente produce personas industriosas y frugales. Y esto no puede más que producir mayor riqueza. Pero el aumentar las riquezas aumenta entonces el orgullo, la ira y el amor en este mundo en todas sus diferentes expresiones. Entonces, ¿cómo es posible, decía él, que el metodismo, es decir, esta religión del corazón, aunque florezca como un árbol verde, continúe floreciendo? Porque los metodistas, dice, en todo lugar se hacen cada vez más diligentes y más frugales, y como consecuencia aumenta su riqueza. Wow. Dice, entonces ellos aumentan proporcionalmente su orgullo, su ira y en los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y entonces, aunque la religión, la forma de religión permanece, el espíritu de su religión se va desvaneciendo. Y no hay manera de prevenir esto. Esto continuó este continuo decaimiento de la religión pura. Y luego pregunta él, ¿no debemos entonces decirle a la gente que no sea diligente y que no sea frugal? O sea, ¿ven el conflicto que él tenía? ¿Sí? Dice, todo lo que yo enseño produce trabajadores industriosos y ahorradores. Dice, y cuando tú eres industrioso, pero no te lo gastas todo en tonterías, pues aumentas tus riquezas. Pero cuando aumentas tus riquezas se te sube y entonces se va para abajo lo espiritual. Sí. Y entonces, ¿qué hago? Dice Juan Wesley. Porque nosotros debemos exhortar a todos los cristianos que logren o ganen, está hablando de la economía, del dinero, todo lo que puedan y ahorren todo lo que puedan, o sea, que se hagan ricos. Esto es Juan Wesley hablando. Su conclusión fue esta: que todos esos creyentes que se vuelven industriosos y frugales y que se deben esforzar para lograr todo lo que puedan, ahorrar todo lo que puedan, entonces, escuche bien, deben dar todo lo que puedan. ¿Deben qué? Dar todo lo que puedan. Y esta era la única forma de que aquello no lo destruyera. Hoy en día en nuestra cultura no nos enseñan a ser productivos, nos enseñan a hacer dinero. Y luego el dinero va destruyendo y disminuyendo lo espiritual en personas. Yo conozco mucha gente bien intencionada, buena onda, que soltó, se apartó de la fe de Cristo porque empezó a tener dinero, a enriquecerse por su trabajo, pero empezó a aumentar, ¿verdad? Eso, el orgullo, la autocomplacencia, la autodependencia, y se olvidaron de Cristo. ¿Sí? Porque por eso esa era la disyuntiva que se encontraba John Wesley. Hay que esforzarnos, hay que lograr todo lo que podamos, hay que ahorrar todo lo que podamos, pero entonces cuando tengamos riqueza hay que dar todo lo que podamos. El pueblo de Israel, este pueblo de Israel en Malaquías y en otros momentos, Dios lo bendice y luego se enriquece y luego se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque dejó de dar. ¿Me escuchó? Porque dejó de ser generoso. Entonces, producimos para ser generosos. Dios es bueno, Él me da la capacidad para ser productivo, y siendo yo productivo, yo seré generoso. Ahora, en la mentalidad de nuestra cultura es así: yo me esforcé, yo fui listillo, yo me gané dinero y yo me lo voy a gastar como yo quiero porque me lo merezco. ¿Sí o no? ¿Verdad que la gente así piensa? Eso destruye, escuche bien, eso destruye a cualquier persona y a cualquier familia, a cualquiera. Pero cuando entiendo, la tierra es de Dios y la bendición viene de Él y la habilidad vino de Él, y entonces me he enriquecido, me he ido bien, pero entonces captas, pero esto no es mío. Y entonces me vuelvo una persona cada vez más generosa porque comienzo a dar de lo que Dios me ha dado.
Esto es importante porque aquí encontramos nosotros la secuencia. Una persona está en Cristo, esa persona por lo tanto rompe los malos hábitos de pereza, se levanta temprano, trabaja duro, cumple con sus responsabilidades, pero no solo trabaja en el sentido de trabajo físico, sino llegamos a un tercer punto. No voy a extenderme, pero lo quiero tocar rápidamente. Proverbios está lleno de este principio, y es que la inteligencia produce riqueza. ¿Sí? O sea, no se puede ser productivo si uno no quiere pensar. Hola. Entonces, cuando yo ya estoy trabajando como cristiano, sea taxista, sirviente, empresario, científico, cuando yo ya estoy trabajando como cristiano, como seguidor de Cristo, parte de mi trabajo consistente y arduo es que le meto cabeza, le meto coco a lo que estoy haciendo. Hola. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Verdad? O sea, ¿qué pasa cuando a una persona le va bien? ¿Qué pasa normalmente? Uno se duerme en sus laureles, ¿verdad? Y luego te empiezas a ir para abajo. Entonces, ¿han oído de gente que les va muy bien y luego empiezan a malgastar y a estarse en sus laureles y luego se hunden económicamente? ¿Ha oído de gente así? Es muy común. La pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros en el trabajo, que es un llamado de Dios, es: ¿cómo puedo mejorar lo que hago? Cada vez. Entonces observas tu trabajo, cómo lo puedo hacer con menos gasto, cómo lo puedo hacer más rápidamente, cómo puedo hacerlo mejor y bien, cómo puedo hacer y producir más de esto con el mismo esfuerzo, siempre cómo mejoro. Es decir, uno le empieza a echar cabeza al asunto. Y eso es parte de ser personas, llegar a ser personas productivas. ¿Sí? Porque ese es el objetivo de Dios y nuestro objetivo. ¿Verdad que sí? Dígale a su vecino: es mi objetivo ahora. Gracias por los 5 que me hicieron caso. Dígale con convicción: es mi objetivo ahora. Termino. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que lo que estoy hablando es muy simple, pero tiene la capacidad de volarnos y cambiar nuestra manera de pensar y cómo hemos estado funcionando por 15, 30, 50 años? ¿Cuántos ya lo descubrieron? Ahora, ¿cuántos ya descubrieron que han sido improductivos? Que le hemos robado a la CEP, al seguro, comiendo gorda, limando las uñas, arreglando las pestañas, ¿cómo se dice? Secando el pelo, o sin fin de cosas. Pero Dios quiere sacarnos de ahí para ser gente altamente productiva, para ser altamente generosos. Sí. Yo quiero ser uno de ellos. ¿Usted? Y la única forma en que riqueza no nos va a matar es siendo gente generosa. Es dando y dando y dando en cada área de nuestras vidas. Hay tantas historias tan extraordinarias de gente que ha dado. ¿Y sabes qué? La generosidad se hereda sobre generaciones y ves la bendición de Dios sobre las siguientes generaciones. Pero al mismo tiempo hay un montón de historias trágicas de gente que le fue bien, fue enriqueciéndose, pero en lugar de dar, no lo hicieron, y eso fue destruyéndolos poco a poco, no solamente a ellos, sino a su propia descendencia. Y es terrible. Es más, es probable que algunos de nosotros hemos heredado alguna de esas dos cosas. Sí. Pero Dios quiere que eso se cambie, pero necesita cambiar nuestra mentalidad para volvernos gente productiva que nos hará gente generosa. Amén.
Una de las terribles ideas de nuestro país es que todo mundo hacemos lo mínimo y sentimos que ya cumplimos, que ya hicimos lo que nos tocaba. Estábamos en la escuela con un 6, un 6.5. Yo ya hice lo mínimo que se me pedía. Yo ya lo logré, yo ya lo hice, ¿verdad? Ya. Y todos crecimos con esa mentalidad en diferentes áreas de la vida, haciendo lo mínimo. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Yo ya cumplí mis horas, yo ya hice lo que me pidieron, y si quieren, ¿verdad? Y ya sentíamos que merecíamos, ¿verdad? El bono sexenal o el bono de no sé qué. Yo ya hice lo mínimo. Gente que hace lo mínimo no está siendo generosa. Está siendo mezquina. Eso no es ser generoso. Sí. Y esa idea, como muchas otras, necesitamos quitárnosla de la mente y funcionar como gente que va a hacer mucho, va a lograr mucho, ¿sí? Va a producir mucho, va a ahorrar mucho, pero porque va a dar más todavía. Entonces, voltea con su vecino, dile: logra mucho, por favor. Logra todo lo que puedas en la vida. Ahora dígale a la misma persona: ahorra todo lo que puedas. Lalo, ahorra todo lo que puedas. ¿Cuántos somos muy malos para ahorrar? Empieza a levantar la mano pecadora. A ver, dos. Somos malos para ahorrar. Ok. Ahora, esto sí dígalo con voz alta. Dígalo conmigo: para dar todo lo que pueda. 1, 2, 3. Para dar todo lo que pueda. Así es. Este país que está destruido por tanta maldad, tanta corrupción, tanta tranza, necesita levantarse un pueblo que somos nosotros, que se levanta a dar, que rompe la maldición de la tacañez, de la avaricia, que acumula, que mata, asesina, secuestra, transea, miente y hace lo que sea con tal de amontonar más, pero que nunca da. Y eso va a romperse, mis hermanos. Eso va a quebrarse, esa maldición en la que este país está atorado, porque tú y yo nos vamos a levantar como gente joven, adulta, madres, padres, matrimonios, y vamos a dar de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos están conmigo? Ponte de pie, por favor. Así es. Si me ponen lo que me faltaba, Dani, quiero mostrarte rápidamente una hojita. No está completa, pónmela. De finanzas que la iglesia ha dado a diferentes personas. No está completo porque no estábamos muy diligentes en llevar el récord de lo que hemos enviado y dado a diferentes misioneros y diferente gente que trabaja en diferentes campos del mundo. Artemio, que está en Turquía, aproximadamente le hemos dado como 14,000 pesos, más o menos. Al pastor de Saúl Reyes, un pastor presbiteriano, le hemos dado casi 10,000 pesos. Betty de Edith, otro tanto. Cámbiamela esta. A Jorge Ainara, a Ramiro, a la hermana Nola, a Ivonne, a Sandra. Con Sandra es más, nada más que está ahí al campamento. Hemos invertido en jóvenes, en Noel Rodríguez, a la R. Y está corta la grafiquita, ¿sí? Pero tenemos años dando un buen porcentaje de los ingresos de la congregación, porque, lo que Dios nos da es para darlo. Es para bendecir, es para que la obra avance, es para que gente tenga lo necesario para llevar a cabo la obra que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. ¿Sí? Entonces, de eso se trata nuestra vida. No solamente esta reunión, de eso se trata toda nuestra vida. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren ser ese grupo de gente, esa generación que dice: ¿sabes qué, pastor? Yo estoy contigo. Yo estoy harto de ver un país sumido con tanta riqueza en todos los sentidos, ¿verdad? Pero tan empobrecido. ¿Sabes tú que la riqueza total del planeta está
en las bolsas de solamente el 85% de la riqueza que hay en el mundo está concentrado en el 1% de la población mundial. Es una cosa que a mí me simbra. El 85%, todo el dinero, toda la riqueza que hay en el planeta está concentrado en el 1% de la población mundial. ¿Cómo sucede eso? Porque son grandes empresarios que solamente acumulan y amontonan y guardan y negrean a la gente y no le pagan, ¿verdad? Y le pagan poquito, etcétera, etcétera. Y es terrible. Y la pobreza en el mundo es cada vez mayor, cada vez mayor. Eso destruye a una sociedad, destruye a un individuo, destruye a una familia. Está destruyendo el planeta. Sí. Pero tú y yo tenemos la oportunidad, y Dios nos la da ahora, de decir, ¿sabes qué? No más eso con mi vida y mi familia. Voy a levantarme como gente que lo que tengo lo voy a dar, lo voy a dar. Y lo que Dios requiere de mí en cualquier ámbito, incluyendo el dinero, Señor, es tuyo, y si se requiere de mí esto, vamos a darlo con mucho gusto, con mucho entusiasmo. ¿Cuántos están conmigo?